Muy buenos días, queridos amigos. Pues hoy es domingo, hoy es día de reunirse con la familia de Dios para juntos alabar y bendecir su nombre. Querido amigo, querida amiga, si tú eres un hijo o una hija de Dios, no te quedes fuera. Acude a tu reunión dominical. Si tú tienes tu iglesia, preséntate en tu iglesia. Si tú no tienes iglesia, vives en Acapulco, ven a Península Viva, 11 de la mañana. Y nuestra transmisión en línea es a las 11:30 de la mañana. El tema de hoy es muy importante porque veremos por qué hoy día nosotros celebramos el Día de la Reforma. ¿Qué es esto de la Reforma y por qué nosotros lo celebramos? Es un tema muy interesante, no te lo debes de perder. Y estamos en Génesis 41 y la pregunta del devocional de hoy es: ¿qué hizo José para lograr llegar tan alto en el reino del faraón? ¿Qué hizo José? ¿Okay? Y en los días anteriores vimos cómo el faraón tuvo este sueño y cómo José lo reveló. Y el día de ayer veíamos que después de que José le reveló el sueño, añadió algo más, versículo 33, y dice: yo le sugiero a su majestad que busque a alguien sabio e inteligente y que lo ponga a cargo del país. También les sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Durante los 7 años buenos que van a venir, su majestad debe darles autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante los 7 años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. El rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo en que el plan de José era bueno, y el rey les comentó: en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Por eso le dijo a José: Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso, a partir de este momento quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte, solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué historia! Pero brevemente yo me pregunto, ¿quién era José? ¿De dónde venía José? ¿En qué universidad estudió? ¿Cuántos idiomas hablaba José? ¿En qué se había capacitado? ¿Cuántas cosas había estudiado? Pues hasta donde sabemos, cuando José llegó a Egipto era un joven de 17 años. Lo último que había hecho era llevarles el alimento a sus hermanos que apacentaban los rebaños de su familia. Ni siquiera José como tal era un pastor de ovejas, simplemente era pues un ejecutivo de su padre. Ve y llévales a tu hermano, y iba y venía y les traía información a su padre. Era un jovencito de 17 años. Llegó al faraón, empezó a vivir en la casa de Potifar. Ahí, ustedes ya lo escucharon, hubo algunas situaciones con la esposa de Potifar y José cae a la cárcel. Y bueno, después de estar muchos años en la cárcel, pues ¿qué pudo haber aprendido en la cárcel? Así es que vean los antecedentes de José, vean el currículum de José. Era un jovencito, 17, 20, 25 años, era hebreo, no era de la religión de los egipcios, tenía otra religión, no era de la cultura de los egipcios, era de otra cultura. Y había tenido un problema, un asunto legal, digámoslo así. Por eso cayó al bote, a la cárcel por un asunto legal. Y de pronto es sacado de la cárcel y es puesto directamente bajo el mando de Faraón ante todo Egipto. El Faraón dijo: solamente yo tendré autoridad sobre ti y todos en Egipto tendrán que obedecerte. ¡Wow! Diga usted si no, esto es un acto sobrenatural y extraordinario. Como un jovencito hebreo de otra nación, con otro Dios que no era el de Egipto, de pronto es puesto directamente sobre todo Egipto y todos tendrían que obedecerlo. Queridos amigos, la pregunta es: ¿qué hizo José para llegar ahí? Y la respuesta es: nada. José no hizo nada. ¿Por qué? Porque todo lo hizo Dios. Y eso José lo sabía. Capítulo 39, y dice: entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de amor. El carcelero no tenía que vigilar a José porque Dios ayudaba a José y hacía que todo saliera bien. Y en días anteriores vimos que cuando el faraón vino con el sueño y efectivamente no había nadie que pudiera decirle el sueño, dice en el capítulo 41, dijo José: yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene y le dará a usted la respuesta esperada.
a la respuesta que espera. José sabía que todo lo que sucedía procedía directamente de Dios. Dios es quien todo lo sabe, Dios es quien es el soberano y todas las cosas las acomoda conforme a su plan. Así que en esta gran historia de José, donde él pasa días y noches terribles, de pronto es puesto por encima de toda la ciudad de Egipto. Queridos amigos, si acaso podemos tener en un aprendizaje de la vida de José, y es esa dependencia que José vivió de Dios. Y lo digo claramente, José vivió su dependencia de Dios, porque ¿sabe cuál es uno de nuestros grandes pecados? No es el decir malas palabras, o el robar, o el asaltar, o el golpear a una persona. Sí, son cosas que no debemos hacer, pero ¿sabe cuál es uno de los pecados más grandes que cometemos? Ese es el pecado de la autosuficiencia. Cuando nosotros creemos que no necesitamos de Dios, cuando nosotros nos sentimos suficientes para decidir, para obrar, para hacer, para lograr en nuestra vida, sin darnos cuenta que en realidad toda nuestra vida pende de la mano de Dios. Y eso es algo que José tenía. Por lo tanto, el hecho de que José haya llegado hasta donde está ahora era una evidencia de la relación que José tenía con Dios. Simplemente José fue el instrumento que Dios usó para cumplir su plan en Egipto. Así es que si tenemos una gran enseñanza el día de hoy es esto: no importa qué tan negras sean nuestras noches, no importa qué tan frías sean nuestras noches o qué tan oscuros sean los valles que cruzamos, si esto está en el plan de Dios, Dios en su momento va a mostrarnos aquello que va a suceder en nuestra vida conforme a sus planes. Por eso, lo hemos dicho muchas veces, no hay nada mejor que nos pueda pasar sino que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, porque la voluntad de Dios siempre será una evidencia de su amor y porque Dios no se equivoca. Y nosotros, sus hijos, tenemos su promesa que seremos bendecidos. ¿Cuándo? Cuando su voluntad sea hecha una realidad en nosotros. Así que, querido amigo, querida amiga, yo no sé la situación en el momento que tú vives, pero yo te digo algo: no seas autosuficiente. Ven a Dios, busca su voluntad y deja que Él muestre sus planes en ti. Cuando Él revele su voluntad en tu vida, tú vas a experimentar la dicha, la bendición de que Dios va a manejar tu vida y Dios va a poner en tu camino lo que sea lo mejor para ti. Sí, José tuvo noches muy difíciles cuando sus hermanos lo apresaron y lo echaron al pozo. Seguramente lloró amargamente como sus hermanos lo estaban traicionando. Cuando lo llevaron los mercaderes a través del desierto, fueron noches de incertidumbre para él. Cuando fue llevado al palacio, cuando lo acusaron falsamente, cuando cayó en la cárcel, seguramente fueron días, años muy difíciles para José. Sin embargo, al final José sabía que las respuestas las tenía Dios. Y ahora, ¿de qué manera Dios se estaba mostrando en la vida de José? Queridos amigos, esta porción de la Biblia que estamos leyendo es la evidencia de un Dios soberano, de un Dios que ama a sus hijos y que a pesar de las circunstancias difíciles, Él va a terminar en bendición su vida con nosotros. Y déjeme concluir con lo que dice de manera hermosa allá en Proverbios 3, versículos 5 al 7, y dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal, y así te mantendrás sano y fuerte. Pon tu confianza en Dios, toma en cuenta a Dios, no te creas muy sabio, y Dios cumplirá sus propósitos en tu vida. Así que, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que Él guíe nuestra vida? Encomendamos nuestra vida a Él. Bendito Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú siempre cumples tu voluntad en nosotros. Nosotros vivimos en la zozobra de no saber qué va a pasar, sobre todo cuando son tiempos difíciles, pero danos esa capacidad, esa fe para poder confiar plenamente en ti y esperar que tu voluntad se cumpla en nosotros y saber que tu voluntad es santa, es perfecta y que es la mayor evidencia de amor por mí. Como dice Pablo, si tú nos has dado a tu Hijo como nuestro Señor y Salvador, ¿qué otra cosa no nos darás en esta vida? Permite que podamos experimentar esa paz y que ese gozo de esa relación con
contigo, podamos vivirlo hoy en la reunión dominical, que podamos cantar, alabar tu nombre, podamos orar con todo nuestro corazón, podamos escuchar tu palabra, que podamos presentar nuestras ofrendas delante de ti. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues hoy es domingo, vamos a correr a nuestra reunión dominical. Nos vemos más tarde.